Hola, mi nombre es Jorge Luis Nieto Claudio y en este video voy a hablar sobre las bases biológicas del comportamiento. Durante este video veremos los temas que abarca, qué estudia cada tema, cuáles son sus principales componentes y cómo se relacionan entre sí. Para comenzar, voy a explicar cómo estará organizado este video. En este video abarcaremos distintos puntos. Primero veremos las bases biológicas del comportamiento. El primer tema incluye el sistema nervioso, el cerebro y la comunicación neuronal. Después, los factores biológicos, que incluyen genética, neurodesarrollo y el sistema endocrino. Además, otras condiciones fisiológicas. Posteriormente, los factores ambientales. Aborda el papel del ambiente y finalmente abordaremos la conducta y el comportamiento, que se enfoca en la conducta, el comportamiento y su análisis. Habiendo dicho esto, comencemos con el primer tema, las bases biológicas del comportamiento. Bases biológicas. Las bases biológicas del comportamiento estudian los procesos y estructuras del organismo que participan en la percepción, la emoción, el pensamiento y la acción. Entre los elementos principales se encuentra el sistema nervioso, el cerebro y la comunicación neuronal. Estos sistemas permiten recibir información, procesarla y generar respuestas. Para comprender esto mejor, primero necesitamos revisar el funcionamiento general del sistema nervioso. El sistema nervioso central, formado principalmente por el encéfalo y la médula espinal, participa en la integración y coordinación de información. El sistema nervioso periférico conecta al sistema nervioso central con diferentes partes del cuerpo. Cuando aprende un estímulo, la información se detecta y procesa. Posteriormente, puede generarse una respuesta que se manifiesta como movimiento, emoción, pensamiento, lenguaje o acción. Pero esta comunicación depende de células y mecanismos específicos. Las neuronas son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información. La comunicación entre neuronas se relaciona con la sinapsis y en ella participan neurotransmisores, que son sustancias químicas que intervienen en la transmisión de señales. Es importante entender que el comportamiento no depende de una sola neurona o de una sola región del cerebro, sino de la actividad coordinada de múltiples redes. Con esta información en mente, podemos hablar de los factores biológicos en el comportamiento. Factores biológicos son características y procesos del organismo que pueden influir en el desarrollo y la expresión del comportamiento. Entre ellos se encuentran la genética, el neurodesarrollo, el sistema endocrino y diferentes condiciones fisiológicas, como el sueño, la alimentación o el estado en general de salud. La genética estudia la información hereditaria. El ADN contiene información genética y los genes son segmentos relacionados con diversos procesos biológicos. La herencia explica cómo parte de esta información puede transmitirse entre generaciones. Sin embargo, en el comportamiento humano no debemos pensar que los genes determinan absolutamente lo que una persona hará. Muchos rasgos son complejos y dependen de múltiples genes y de la interacción con el ambiente. Además de la genética, también debemos considerar el desarrollo y la regulación del organismo. El neurodesarrollo se refiere a los procesos mediante los cuales el sistema nervioso se forma, madura y cambia a lo largo del desarrollo. Por otra parte, el sistema endocrino regula diferentes procesos corporales mediante hormonas. Ambos sistemas se relacionan porque el comportamiento también implica la coordinación entre cerebro, cuerpo y otros procesos fisiológicos. Otro punto a considerar son los factores ambientales,
Pero, ¿qué son? Factores ambientales. Los factores ambientales son las condiciones, experiencias y contextos que rodean a una persona y que puede influir en su desarrollo y en la expresión de su comportamiento. Entre ellos se encuentran la familia, los espacios sociales, la cultura y las condiciones generales del entorno. Las relaciones, las normas, las experiencias y las oportunidades forman parte de ese ambiente. Para comprender el comportamiento de manera más completa, debemos explicar cómo se relaciona el ambiente con la biología y biología. No se trata de elegir entre genes o ambiente. El comportamiento se comprende mejor como resultado de una interacción compleja. Una predisposición puede expresarse de manera diferente según las experiencias y condiciones del entorno. Y las características biológicas también pueden influir en la manera en la que una persona responde a determinadas experiencias. Con esta relación clara, llegamos al último punto del que hablar: conducta y comportamiento. Conducta y comportamiento. La conducta puede entenderse como una acción o respuesta que una persona manifiesta en un contexto determinado. El comportamiento es un concepto más amplio porque permite considerar las manifestaciones observables y también procesos relacionados con las emociones, motivaciones y experiencias. Para comprender una conducta no basta con mirar lo que ocurre, también es necesario considerar el contexto. Veamos entonces en una forma básica de analizar una conducta. Primero debemos describir qué hace exactamente la persona, evitando etiquetas generales. Después ubicamos cuándo y dónde ocurre. También identificamos los antecedentes, es decir, qué sucede antes y las consecuencias, es decir, qué ocurre después. Esta forma de observación permite analizar una situación con mayor precisión y evita basarnos únicamente en impresiones. Esta precisión es especialmente importante cuando hablamos de problemas o trastornos de la conducta. No toda conducta diferente o intensa debe considerarse automáticamente un trastorno. Es necesario analizar el patrón, por ejemplo, su persistencia, frecuencia, intensidad e impacto. También debe considerarse el contexto. Cuando existen dificultades significativas, la valoración y el diagnóstico corresponden a profesionales capacitados. La idea principal a entender con todo esto es que el comportamiento humano es complejo y se comprende mejor al analizar la relación entre todos estos elementos, que aunque puede ser difícil, sirve para entender mejor tanto a las personas como a uno mismo. Muchas gracias por su atención.